Buenos días. Hoy quisiera hablar sobre un argumento el cual es necesario prestar mucha atención, sobre todo en los primeros minutos, porque no va a ser muy fácil. Quisiera hablar sobre la relación entre filología y contenidos. Es decir, relación entre filología y contenidos teológicos o ideológicos, obviamente con respecto a la Biblia. Cuando nosotros leemos un libro normalmente en cualquier idioma, italiano, inglés o francés o español, en segunda pensamos que el autor que ha escrito ese libro obviamente lo ha escrito respetando las gramáticas y las sintácticas de ese idioma. Por lo que concierne al hebreo y particularmente a la Biblia, las cosas podrían ser muy distintas. Veamos por ejemplo lo que dice el profesor Giovanni Garbini, catedrático de Filología Semítica en la Universidad de La Sapienza de Roma, miembro de la Academia Nazionale delle Scienze, por lo tanto una autoridad mundial de este ámbito, hablando precisamente del hebreo, en particular del hebreo bíblico. Dice, el hebreo no es el idioma original de esas tribus israelíes. El hebreo fue el idioma de los israelíes del sur, así como se presenta al final del proceso de asimilación del idioma local, que era en realidad un dialecto subfenicio, que se formó probablemente alrededor del X siglo a.C. A menudo en mis conferencias suelo decir que cuando ese pueblo, esa gente siguió a Moisés fuera de Egipto, no era el pueblo hebreo y seguramente no hablaba del hebreo, porque el hebreo no existía. El profesor Garbini dice otra cosa muy interesante, y es que es imposible llegar a conocer el hebreo hablado antes del Éxodo, por lo menos desde el punto de vista de las vocales. Antes del Éxodo significa antes del exilio de Babilonia, es decir, antes del sexto siglo antes de Cristo. Además, porque el hebreo, así como lo conocemos ahora, está escrito sin vocales. Por consiguiente, es imposible llegar a conocer cómo se hablaba el hebreo en aquella época. Nadie lo sabe. Dice aún cosas muy interesantes. Nosotros conocemos solo el hebreo reconstruido al final del primer milenio después de Cristo. Es decir, que conocemos el hebreo que los masoretas, los guardianes de las tradiciones, ha utilizado en la Biblia dividiendo las palabras y traduciéndolo o introduciendo los sonidos vocálicos. Un trabajo que realizaron entre el sexto y el noveno siglo después de Cristo, digamos cuando reinaba Carlomagno. Dice además el profesor Garbini, lo que nos han transmitido no es un bagaje de nociones lingüísticas, sino un grupo de textos de los cuales lo más importante no era conocer la estructura lingüística, sino su contenido ideológico y teológico. Si sigue, nosotros conocemos una determinada interpretación del texto bíblico, no la lengua hebrea. Vean, esto es verdaderamente importantísimo. Importantísimo porque esto hizo que a lo largo de los siglos, mejor dicho, a lo largo de los milenios, los filólogos, los exegetas, los rabinos, en fin, aquellos que se ocupan de ese texto hayan discutido y continúan discutiendo incesantemente, discuten sobre las estructuras lingüísticas, discuten sobre las consonantes individuales. Por ejemplo, grandes discusiones y controversias se tienen sobre una letra, que es esta, es una consonante, que se llama Bab. Es el segundo siglo después de Cristo, por ejemplo. Entre el Rabí Akiva y el Rabí Ismael discutían sobre cuál era el valor de esta consonante. Es decir, según uno de ellos, esta consonante podía determinar el significado de ciertos versículos. Según el otro, en cambio, no. Era a menudo casi superflua. Esta discusión prosigue a través de los siglos. Aquí he tomado algunos apuntes, luego llegaremos al concepto fundamental. He aquí apuntes porque es importante desde este punto de vista comprender de qué cosa se trata, porque a menudo la importantísima discusión filológica nos distrae de los verdaderos contenidos. Por ejemplo, por lo que concierne a los verbos, es necesario saber que la construcción de los verbos en hebreo es totalmente diferente a la nuestra, digamos al idioma clásico occidental, es decir, griego, latín, italiano. En hebreo, por ejemplo, convencionalmente se usa en relación a los verbos.
Términos como perfecto e imperfecto son definiciones convencionales, es decir, el perfecto es yo dije, el italiano yo dice, y bien imperfecto yo decía, y para nosotros tenía un valor y un significado preciso. Por lo que concierne a la lengua hebraica, el perfecto viene aplicado a esos verbos, en el momento en el cual estos definen una acción que es considerada concluida. El imperfecto, en cambio, se aplica cuando se habla de una acción que es considerada todavía en desarrollo, es decir, no concluida, es un perfecto continuo. Esto nos dice que, por ejemplo, el perfecto puede usarse también para una acción del cual estamos hablando, diciendo que se cumplirá en el futuro. Lo mismo vale para el imperfecto. Por lo tanto, es una construcción muy particular. Como decía anteriormente respecto a la letra Bab, una de las reglas que algunos han aplicado es lo que dice que justamente en el caso de esos verbos perfectos e imperfectos, si se aplica esta Bab adelante del verbo, esta podría invertir, es decir, el imperfecto podría convertirse en perfecto y el perfecto convertirse en imperfecto. En fin, está en desarrollo de verbos perfectos y imperfectos. Esta letra Bab podría tener un valor y un significado muy importante, ya que invertiría el significado y se llama Bab consecutiva, inversora, etc. Pero esto también sobre lo que se está discutiendo, la cosa muy curiosa es que continúa discutiéndose, justamente como había leído las palabras del profeta Garbini. El hebreo bíblico no fue escrito respetando las reglas, inclusive muchas reglas fueron elaboradas a posteriori. Por ejemplo, sobre esta Bab inversora, ya en 1888 escribía Will Newton, el exégeta. En 1965, es decir, 80 años después, escribió otro filólogo llamado Bernes, que dice: podemos hacer a un lado completamente la mítica teoría de la Bab consecutiva inventada por los gramáticos. Es decir, por lo que concierne a la lengua hebraica bíblica, nos encontramos con una lengua a la cual aplicamos reglas que en realidad fueron elaboradas por los gramáticos a posteriori, por los filólogos, por los exégetas. Por esto vale en el caso de esta consonante del cual hablamos, que nos dice cuánto se puede llegar a discutir detalles, elaborando a posteriori las reglas. Por lo que concierne al uso de los verbos, así llegamos a la parte fundamental de la discusión. Este suceso de perfecto e imperfecto, a la indeterminación de las acciones definidas con el imperfecto, es mencionada, por ejemplo, por otro filólogo y exegeta Washington Watts. Él nos dice que este imperfecto se puede expresar con una forma progresiva o con una forma frecuentativa. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Esto quiere decir que, por ejemplo, si yo digo que una acción no está terminada, puede decir que esa acción sucede de manera progresiva y continuada en el tiempo. O bien no está concluida porque requiere operaciones frecuentes separadas las unas de las otras. Y entonces necesita de una traducción particular. En fin, en la complejidad de este mecanismo, gran parte del cual ha sido elaborado a posteriori, continúan las discusiones. Por ejemplo, como decíamos anteriormente, podemos abandonar esta regla inventada por los gramáticos. Todo esto, por lo menos para mí, no hace otra cosa que confirmar lo que digo constantemente desde el 2010, que con la Biblia el comportamiento más correcto, o el único, en mi opinión, es hacer de cuenta de que es verdad, o que eso pasó. Porque la verdad, obviamente, no la tenemos. Se discute inclusive sobre las reglas gramaticales. Este tipo de interpretación es aplicada también con el verbo bará, que es el verbo que es traducido tradicionalmente como crear, en particular como crear de la nada. Esta es la posición de la teología y de las ideologías que sobre la Biblia, de este modo construida desde el punto de vista lingüístico, fueron elaboradas a lo largo de los siglos. En este libro mío, no existe creación en la Biblia. He documentado por qué el verbo bará, que está escrito en la Biblia 49 veces, no significa nunca creación, menos aún creación de la nada. Ni siquiera en el primer versículo de Génesis, del cual se dice: y Dios creó el principio, y el principio Dios creó los cielos y la tierra. Ni siquiera ahí quiere decir crear.
Por suerte este libro salió en octubre del 2012, porque algunas semanas atrás, y yo estoy hablando en marzo del 2013, en el Telegraph salió una nota de un estudio de la Biblia que dice que la Biblia no habla de la creación. Entonces estoy muy contento que el libro haya salido 5 meses antes de esta declaración oficial, publicada en el diario tan importante como el Telegraph. Pero lo que es importante es entender que, más allá de las discusiones de los filólogos, que en este futuro nos dirán quizás, que en un futuro nos van a decir si estas acciones de Dios es facultativa o progresiva, cuando cuando se habrán puesto de acuerdo nosotros, no nos vamos a distraer demasiado, aunque si seguimos las discusiones filológicas, aplicaremos esa conclusión filológica al verbo para, que no significa nunca crear, sino que significa intervenir en una situación para modificarla. En este caso, el verbo para, entre los muchos significados, con los cuales es usado en la Biblia, les menciono algunos: cortar árboles, intervenir en los pensamientos y el comportamiento, hacer milagros, establecer nuevas situaciones y condiciones sociales, colocar una señal, quiero decir, un verbo señal transitivo para indicar una dirección, engordar en el sentido de engordar una persona. Por lo que concierne a la raíz vará, la academia, experta en epigrafía semítica, la doctora Perry, escribe que por lo que concierne más allá del discurso bíblico, las raíces semíticas de raíz vará, que es traducida como crear, no significa crear, sino que significa intervenir en una situación, mediante acciones de división o separación, para crear algo funcional al propio uso. Lo mismo dice Rabbi Edward Greenstein, docente en New York y también en la Universidad de Tel Aviv. Escribe que las acciones de esa famosa y supuesta creación en realidad son acciones de intervención para poder poner orden en una situación ya existente. Lo que quiero decir es que más allá de todas las discusiones filológicas, que son importantísimas y que son fundamentales, por supuesto, porque ayudan por lo menos a intentar entender discusiones filológicas que a menudo se desarrollan sobre reglas, como dicen ellos mismos, inventadas por los gramáticos, elaboradas por los gramáticos. Bien, nosotros no debemos hacernos distraer mucho, no nos debemos distraer. Y tenemos que saber que cuando se llegara a una conclusión, si esto sucede, será aplicada, como en este caso, el verbo vará, que nunca significó crear. Porque la Biblia, a partir desde el primer versículo del Génesis, y no por casualidad, este título nos cuentan otra historia. Muchas gracias. Buenos días a su clase número 17 aquí en Proyecto Orión. Mi nombre es Simón Guardia y el día de hoy será importante porque vamos a traducir unas declaraciones de Steven Greer. Steven Greer, ya le hemos dado mención aquí en el canal, donde habla sobre desclasificación extraterrestre y todo el trabajo que ha realizado durante años. Es una persona muy importante e incluso redacta o redactó las preguntas que se hicieron en las sesiones para David Grush. Recordemos que David Grush fue la persona que ante juramento, que no puede mentir, frente al Congreso, dijo que había cuerpos no humanos dentro de naves estrelladas y que habían organizaciones y servicios de inteligencia secretos donde tienen dicho material extraterrestre. Y además, entre una de esas declaraciones habló que incluso hay tecnología dimensional, algo completamente nuevo dentro del Congreso. Vamos a mostrar la siguiente traducción a un pequeño fragmento de la entrevista completa de 20 minutos que le hicieron a Steven Greer. Voy a compartir pantalla en este momento y vamos a ver la siguiente entrevista. Es esta entrevista que tenemos aquí de esta página de Redacted. Tenemos cuerpos extraterrestres y te lo han ocultado. Testimonio OVNI del doctor Steven Greer. Escuchemos con atención las declaraciones y después voy a explicar qué es lo que trató de decir Steven Greer con una ilustración mucho mejor presentada. Escuchemos.
Veo a los miembros del Congreso haciendo preguntas bastante matizadas. No creo, no, ahora no puedo creer que estamos ahora en 2023 y hablando de esto frente a miembros del Congreso haciendo preguntas sobre seres interdimensionales frente a estos. Quiero decir que eso es algo que me llama la atención y David Grosh lo mencionó un poco. Hubo preguntas más matizadas sobre los tipos de vehículos y los mecanismos de propulsión. Esto ahora no es un hazme reír como audiencias anteriores, en realidad parecen realmente interesados a llegar al fondo de esto. Ahora, solo la pregunta de interdimensionalidad. Usted sabe sobre la pieza de interdimensionalidad sobre la que se preguntó David Grosh. Seres que viajan interdimensionalmente. ¿Qué? En su experiencia, ¿puede hablar de esto? Bueno, en primer lugar, permítame decir que varias de las preguntas que se hicieron eran las que yo había estado haciendo, las que solicité al derecho para algunos de los miembros. Parecían bastante sofisticados, admito, cuando estaba leyendo esas tarjetas. Y sí, y no voy a decir cuáles, pero cierto que hemos estado proporcionando en segundo plano esto para información y específicamente ayer una llamada de los miembros y los ayudé a desarrollar esas preguntas específicas. Pero para responder a tu pregunta sobre la interdimensionalidad, déjame usar esta analogía. Veamos. Si van a ir de un sistema estelar a otro, no puedes ir ni siquiera a la velocidad de la luz en línea recta. Está bien, tomaría demasiado tiempo. Es como si fueras a un sistema estelar que está a 50.000 años luz de distancia, que está solo a nuestra propia galaxia, tomaría 50.000 años a la velocidad de la luz. Además, se conoce la fórmula de Einstein. Si las conoces, si solo está acelerando hasta la velocidad de la luz, cuando alcanza la velocidad de la luz, adquiere una masa infinita, por la que no es posible. Por lo que es la única forma de ir del punto A al punto B en el cosmos, es como un pedazo de papel que doblas el espacio-tiempo. Ahora, cuando doblas el espacio-tiempo, en realidad estás atravesando otras dimensiones. Se vuelve complicado y en realidad eres todo, es decir, toda la física con la que estamos tratando en el universo 3D no se opera en otros aspectos dimensionales del cosmos, por lo que es, digamos, un poco inapropiado decir que estos seres o naves son interdimensionales, pero no extraterrestres. A priori, si eres extraterrestre, vas a ser y vas de un sistema estelar a otro, tienes que ser interdimensional. Está bien, está claro. Quiero decir, sé que suena un poco confuso, pero es como si dijera, bueno, hay una naranja o es redonda o es verdad. La única forma en la que la fruta es en sí misma. Es decir, La única forma que podrías viajar es que tienes que ser interdimensional. Esa es la respuesta correcta. sí, claro. Así que uso el término transdimensional porque ahora estás transitando a través de dimensiones. Para hacer esto un poco más confuso aún, hay seres que no son extraterrestres, que son de otras dimensiones, pero no son extraterrestres. De otro planeta físico, por lo que esto entra en una comprensión completamente distinta de cosmología. Digamos que necesita ser se necesita la actualización de los viejos tiempos de Carl Sagan y sus astrofísicos de Harvard. Pero de todos modos, es correcto decir que estos son extraterrestres y transdimensionales. O interdimensionales, porque no hay forma de ir del punto A al punto B sin transitar por otras dimensiones, porque una vez que va más allá de la velocidad de la luz y está saliendo del espacio lineal tiempo para aparecer de un punto A a otro durante el tiempo que estás bien, o es que el tiempo es un término incorrecto, pero el episodio, llamémoslo del punto A al punto B. Eres interdimensional, eres transdimensional, un tránsito a través de dimensiones. Así que es por esto que creo que deben de haber un poco más de información de antecedentes para los congresistas. Sé que están muy ocupados con otras cosas y algo de esto debe llegar o les llega un poco obtuso o abstracto o lo que sea. El público necesita, entiendo esto porque estos términos se usan, en mi opinión, en la referencia científica. Bien, muchos términos complejos. Transdimensional, dimensional, extraterrestres, universo, velocidad de la luz. Pero todo eso se va a entender de la siguiente manera. Si nos vamos a una animación de las acostumbradas que yo he hecho mediante Blender, podemos tener esta forma. Vamos aquí a visualizar lo que explicó Steven Greer y se va a entender mucho mejor. Imaginemos que queremos viajar
de un espacio de un año a una galaxia a otra. Esta galaxia azul a esta galaxia. Y hay una distancia de 50.000 años. La velocidad de la luz sería la velocidad más grande que puede alcanzar una masa física. Más allá de eso no se puede limitar por lo que se ha descubierto. Si vamos de manera lineal, será a este tipo de velocidad. Observen cómo la luz va viajando, digamos abajo que se ve una nave extraterrestre. Vean cómo la lentitud del paso para llegar de una galaxia a otra, obviamente es una animación súper rápida, pero mira, apenas van por el año 25.000. Es decir, este sería más o menos la tardanza si pensamos de manera lineal hasta llegar a la otra galaxia. Y de este trayecto a este trayecto pasaron 50.000 años. Quiero hacer una pausa porque un video que hicimos sobre la desclasificación de la CIA y la FBI compartimos dos papers importantes que dejé el enlace en la descripción de la traducción de cada paper y quiero leer unos fragmentos para poder entender lo que dijo Steven Greer. Si nos vamos primero al paper de UFO 1, eso lo vas a conseguir en este video que ves en pantalla. En la descripción expliqué con detenimiento de dónde sacamos estos papers. Entonces puede ir a ese video después de este para que te contextualices que ya el gobierno desde 1947, tal cual como vemos aquí en este documento, ya trabajó bajo estas declaraciones que ya Steven Greer está dando ahorita en 2023, 2024, pero eso ya se venía investigando en 1947. Y una de las conclusiones que ellos llegaron fueron, por ejemplo, en la conclusión número 2, como leímos en el video, su misión es pacífica, los visitantes de alguna manera no perjudican a, al planeta que visitan, en este caso al planeta Tierra. El segundo punto dice, estos visitantes son humanos, pero de mucho mayor tamaño. El punto 4 dice, estos no son personas encarnadas de la Tierra, no son seres humanos, sino que provienen de sus propios mundos. No provienen de ningún planeta, como usamos esta palabra, sino de un mundo alternativo. Planeta que se interponen al mismo tiempo con nosotros, pero es imperceptible. Es decir, hay un paralelismo entre una dimensión u otra. Más adelante, en el punto 8, podemos leer, o bueno, en el punto 6 podemos leer, estos visitantes también se materializan automáticamente, se desmaterializan y materializan. En el punto 8 dice, la región de donde provienen no es el plano astral, sino que viene o lo que llaman los esotéricos, los locas y los talas. Los locas y los talas significan lo siguiente. El locas y talas son conceptos de la mitología hindú en el sánscrito que indica que loka es el plano espiritual y talas es el plano material. Locas y talas son el origen de estos seres y que estas sustancias no se pueden separar. Es imposible separar un loka de un tala, es decir, de un objeto material de su contraparte espiritual. Algo material con su correspondiente intangible espiritual. Esto lo leemos en este documento y en un segundo documento que compartimos en ese video vamos a leer lo siguiente. Esto es con respecto a experimentos de viajes astrales. Y esto se descubrió en 1983, se fue estudiando. Y el punto 3 indica algo que vamos a entender luego al hacer la presentación. Niels Bohr, el renombrado físico, respondió una vez a las quejas de su hijo sobre la naturaleza obtusa de ciertos conceptos en física, al decir, no estás pensando simplemente, estás siendo lógico. La física de la conciencia humana alterada trata con algunas conceptualizaciones que no son fáciles de captar o visualizar exclusivamente en el contexto del pensamiento lineal ordinario del hemisferio izquierdo. Entonces, para tomar prestado el doctor Bohr modo de expresión, es decir, tomó un modo de expresión prestado
partes de este artículo requerirán no solo de una lógica, sino un toque de visión intuitiva del hemisferio derecho del cerebro para indicar una comprensión cómoda y completa del concepto, de estos conceptos involucrados. Sin embargo, una vez hecho esto, se confía en que la construcción y aplicación se resistirán a la prueba de la crítica racional. Es decir, si nosotros vamos a volver, ya leyendo esto, ya escuchando lo que dijo Stephen Greer, si nosotros pensamos que este viaje o viajar en el espacio de un universo a otro o de una galaxia a otra, de manera lineal, eso va a ser imposible. Primero porque tenemos una vida de 80 años, máximo 100, si comemos bien. Por lo tanto, ¿cómo hacen estos seres para viajar? Vamos ahora a la siguiente diapositiva y ustedes van a ver lo siguiente. Esto. Cuando nosotros observamos el universo, vemos todo como si fuera un plano. Pero en realidad, lo que estamos viendo es un espacio en 3 dimensiones. Para dimensionar eso, vamos a hacer esto. Fíjense, si nosotros nos movemos de esta manera, ahora aquí hay profundidad en el espacio. ¿Se dan cuenta? Hay profundidad en el espacio. Y estas es las complicaciones porque, por ejemplo, si nosotros queremos ir de esta estrella que vemos aquí, a esta otra azul que vemos aquí, que vamos a ver acá, hay una distancia de años luz, 10.000, 8.000 años, más allá de una vida humana, mucho más allá. La pregunta es cómo viajar de un punto a otro punto, de un extremo a otro extremo. Entonces tenemos la siguiente diapositiva. El universo hay que verlo como una malla, algo así parecido. Y tenemos la misma distancia, 50.000 años de izquierda de esta galaxia a derecha. ¿Qué sucede? El doctor Stephen Greer explica, y algo que también la teoría de los agujeros, de gusanos, todo esto se ha explicado en física, pero más o menos para visualizarlo sería de esta manera. Para poder viajar, acortar la distancia de un punto A a un punto B, hay que doblar el espacio. Por ejemplo, tenemos esta hoja así. Quiero llegar de este punto a este punto, no puedo viajar de manera lineal. Tengo que doblarlo de esta forma. Fíjense cómo que la distancia se acortó. Ya no es de aquí a aquí, no, ahora es de aquí a aquí. Hay que doblar el espacio. Esto es lo que se ve reflejado de esta manera. Y esto se puede reflejar de esta forma, doblando el tiempo y el espacio. Es decir, la malla que acabamos de ver, la doblamos de esta forma. Y ahora vemos una distancia considerablemente corta entre una galaxia a la otra. Toda esta línea. Y este es el principio de lo que ya explicamos, si no me equivoco, en el capítulo 5, cuando explicamos el Olam. La palabra Olam no significa eternidad. Ya Mauro Biglini, eso lo expliqué en el capítulo 5, puedes pasar ahí. No significa eternidad, sino significa un tiempo remoto o indefinido y un espacio indefinido. Cuando leemos en el Salmo, y el cabot de Yahvé, es decir, la máquina o el objeto pesado, pasó a través de las puertas del Olam, es decir, las puertas de los desconocidos, básicamente sería esto. Y eso lo animamos también en este programa. Y serían las puertas entre un espacio a otro. Ese sería el Olam. Esta es la continuidad de la explicación de la palabra Olam. Pero solamente hasta no ver realmente las dimensiones de lo que es el espacio. Fíjense, si yo hago esto, la distancia que hay de aquí, de la izquierda, de este punto, hasta este punto verde, es demasiado enorme. Pero obviamente el espacio, si lo vemos de manera frontal, parecieran que todos tuvieran la misma distancia. Pero en realidad cuando desplegamos un poquito y movemos el espacio, hay una distancia demasiado enorme, donde parece que esta galaxia que está aquí está en la misma distancia que esta estrella amarilla. Pero cuando vemos así, resulta ser que esta galaxia está demasiado lejos de esta estrella amarilla. ¿Cómo se viaja? Precisamente
como explicó Steven Greer, hace un desdoble de espacio-tiempo. Pero explicó algo más y con esto quiero terminar el video. Y como ya he insinuado, directa o indirectamente, la física o estas explicaciones da un mundo espiritual mucho más alto, por lo menos dimensional. Porque si escuchamos con atención a Steven Greer, él explica que hay seres que no pertenecen a ningún planeta, sino que vienen directamente de otras dimensiones. Hay seres que no son extraterrestres, que son de otras dimensiones, pero no son extraterrestres. De otro planeta físico, por lo que esto entra en una comprensión completamente distinta de cosmología. Digamos que necesita ser se necesita la actualización de los viejos tiempos de Carl Sagan y sus astrofísicos de Harvard. Sería algo como lo siguiente. Imagínense esto. Un espacio, un radio que separa el tiempo y el espacio, separa a otra dimensión. Tenemos la parte de adentro que sería el tiempo y el espacio, pero afuera, como dice Steven Greer, puede haber seres. Y eso es algo ya hipotético de cómo serían esos seres. La forma, yo le puse esta forma de luz. Puede ser naves que viajan de esas otras dimensiones para acá. Entonces aquí ya tenemos dos tipos de seres que se materializan y desmaterializan. Tenemos los seres o los famosos Elohim, estos Ich, o estos seres venidos de las estrellas, que son más físicamente. Pero hay otra clase de seres que no son materia, no son cuerpo, son más adimensionales, fuera del tiempo y del espacio y cualquier forma que podamos imaginar. Esto, ojo, esto abre la puerta no a la cuestión de los ángeles con alas y con un halo y que infantilmente están en las nubes del cielo, cantando con un arpa siempre la contemplación de Dios con barba, con los libros de pecado. No, esto sería algo mucho más allá de seres de conciencia inteligente que están fuera del espacio y del tiempo y que están haciendo un trabajo que desconocemos por ahora y que luego la religión lo trató de encasillar con un dogma o con una enseñanza de que, bueno, tienen alas y que desaparecen y que están en las zonas de Dios, cuando en realidad, si lo vemos del aspecto físico, es algo completamente distinto. Sí, puede haber unas pistas a la espiritualidad, puede haber una pista a la física cuántica, puede haber una pista de la materia oscura, la materia gris, que si no me equivoco es más del 90% que es indefinido, que no saben qué es. Hay una profunda materia gris en el universo y que puede ser esto que ya explica Steven Greer y otros sobre la dimensionalidad de otros seres, muchos seres, así tal cual. Muchos seres fuera del tiempo y el espacio que pasan al tiempo y el espacio, es decir, al universo que nosotros vemos y palpamos, a hacer distintas misiones de esta manera. Y así tenemos otro mapa mucho más grande de la actualización. No solamente es explicar lo que dicen los textos en un pasado y que pudieron ser extraterrestres o Elohim de otros sistemas, sino también cómo estos repercuten en nuestro presente y cómo ellos están trabajando en la actualidad, que le han dado información o pistas a servicios de inteligencia, a militares y organizaciones secretas ilegales. Porque si ven la entrevista completa de Steven Greer, explican que han hecho ya ingeniería inversa, ya han replicado estas máquinas y han hecho cosas no muy buenas con estas tecnologías para dar la impresión de que son seres extraterrestres y segundo, para estudiar el colectivo de cómo nos comportamos a nivel social ante estos escenarios de supuesta invasión alienígena, que puede estar preparándose a un futuro y en realidad son orquestadas por los mismos seres humanos, por las mismas agencias secretas, militares, gubernamentales. Quiero dejar hasta aquí este video. Recuerda que ya hay 16, 15 capítulos de clases completas donde hemos explicado esto, hemos explicado hebreo, hemos explicado un montón de cuestiones que hemos desmontado, sobre todo lo que nos han enseñado sobre Dios, la espiritualidad y ahora el tema extraterrestre, porque tanto el tema extraterrestre como el tema de la espiritualidad van unidos, van de la mano, pero hay que saberlo explicar y darse tiempo. Si te gustó el video, comparte la lista de reproducción.
¿Cuál lista de reproducción? Esta que estás viendo en este momento. Dale clic ahí y vas a conseguir todas las clases de la clase 1 hasta la presente. Y vas a entender por qué estamos llegando a estas conclusiones. Mi nombre es Simón Guardia, bienvenido al canal si eres nuevo viendo estos contenidos aquí en Proyecto Orión y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto, cuídate mucho.